De pronto, ¿quieren que repasemos rápidamente algo o entramos de una vez al tema donde quedamos? Por mí, de una vez. ¿De una vez? Ok. Por mí también. Bueno, lo importante es que les haya quedado claro, ¿no? Porque la idea es, eh, bueno, si quieren empecemos desde, desde acá. ¿Sí se acuerdan del valor intrínseco, del valor extrínseco? ¿O empezamos desde Sí, ahí? O para... sí, yo sí me acuerdo, ese era el ejemplo de las papas que le perdió. ¿Todos? ¿Todos se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces eh, habíamos hecho pues el ejercicio y quedamos entonces en la clasificación del precio. Aquí fue que quedamos, ¿no? Y fue que ya terminamos la clase. Bueno, esto es muy importante, estos que ustedes ven en pantalla, porque es la manera en cómo se clasifica, por así decirlo, el precio de la opción, que ahora les voy a mostrar un ejemplo cómo se va a ver en test. Entonces, se clasifica in the money, at the money o out of the money, que traduce pues dentro del dinero, en el dinero o fuera del dinero. ¿Qué significa? Entonces, en los contratos calls, por ejemplo, cuando hablamos que un contrato está in the money, es cuando el precio de la acción está por encima del strike. ¿Sí se acuerdan qué es el strike price, no? Entonces, todos los contratos cuyo strike está por debajo, por ejemplo, acá, pongámoslo acá directamente para que podamos entenderlo mejor. Entonces, básicamente, ¿esto qué es? Esta es la tabla de las opciones. Cuando ustedes van a escoger un contrato, ustedes van a desplegar, van a aparecer todas las fechas, ¿no? Entonces, cuando yo hice el ejemplo para hacer ODTE, porque vamos a trabajar solamente contratos que expiren el mismo día, porque son los menos costosos, entonces vamos a desplegar, digamos, en ese entonces estaba para enero del 2026, que era ese día cero de TE. Entonces siempre les va a aparecer a la derecha y a la izquierda. No, bueno, ya vamos para allá cuando empecemos a ver lo de las coberturas, pero de una vez les adelanto que para coberturas solamente vamos a utilizar contratos puts. ¿Por qué? Pues eso ya es tema de una, de más adelante que les voy a explicar con detalle por qué put y por qué no call, ¿ya? Entonces, para nosotros tener una ventaja, la cobertura sí o sí tiene que ser put. Entonces, nos vamos a concentrar siempre en el lado derecho. Pero pues yo les digo, les explico también lo otro, porque pues siempre es bueno entender, ver algo y entender lo que estamos viendo. Entonces, acá tenemos una tabla de opciones y digamos que siempre va a aparecer así. En la mitad va a aparecer el strike. Entonces está el strike, pues digamos que el at the money es como el strike actual al que está el precio cotizando. Siempre, entonces de allí partimos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en la parte put, que es la parte derecha, todo lo que esté arriba del strike price, vamos a decir que es in the money. ¿Listo? In the money. Y todo, bueno, aquí lo tengo que corregir, ya ve que lo tengo que corregir. Y todo lo que esté debajo del strike price es out of the money o fuera del dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, quiere decir que todo lo que esté por debajo del precio de la acción y todo lo que esté por acá arriba son los más costosos que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el precio todavía no ha, o sea, ya ha llegado a ese nivel, ¿ya? Entonces, cuando el precio de la acción, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el precio de la acción está por encima del strike price? Hablando de estos contratos que son como out of the money. ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Cuando nosotros decimos está más in the money o está más out of the money. ¿Qué entienden ustedes? O sea, ¿qué creen que hace referencia? Aquí está como más caro o más barato. Ujú. ¿Se acuerdan lo que les hablé del valor extrínseco? Del valor extrínseco. Sí. Exacto. Entre más in the money esté el contrato,
más valor intrínseco va a tener, ¿ya? Entonces quiere decir que va a tener ¿qué? Más valor real. Y entre más out of the money va a estar más valor extrínseco, o sea, más aire, más valor irreal, por así decirlo, va a tener. Entonces, los contratos out of the money son más susceptibles a que se deprecien rápido y que se demoren en apreciarse. Obviamente, pues son más baratos. Y los in the money, por el contrario, los in the money, como son los que más valor intrínseco, más valor real tienen, son los contratos más costosos. Nosotros no vamos a escoger un contrato in the money, porque no habría caso en ese caso la cobertura, porque nosotros no lo vamos a usar para especular, sino para cubrir un riesgo. Entonces, en este caso, no vamos a comprar contratos in the money. Podríamos comprar, dependiendo de la volatilidad. Yo por lo menos hoy vi una volatilidad extrema. Yo hoy vi una IB rank que estaba como en 34 y un contrato at the money, que es como el que siempre pues aparece, que es el que limita, es como la línea en la arena, por así decirlo. Normalmente esos contratos son delta 50 y un delta 50 está más o menos en unos 170 o $200 y los vi a $700. O sea, está muy costoso, que eso es otro tema que tenemos que revisar, porque cuando la volatilidad implícita está tan alta, no nos conviene tampoco comprar, porque luego puede haber como una IV crash, como una contracción de la volatilidad, y los contratos se nos pueden depreciar mucho. Entonces, pero normalmente en el presupuesto que vamos a trabajar puede estar 1, 2, 3 strike out of the money, puede estar más o menos, que es más o menos entre 100, 120, $150, porque la idea es que tampoco invertamos, vamos a invertir mucho pues en las coberturas, ¿no? Porque pues si no lo haríamos con CFDs, que es como la idea principal de por qué lo vamos a hacer con opciones y no con CFDs. Entonces, básicamente es eso. Entonces, cuando veamos ya que todos tengamos la plataforma abierta, que la idea sea pues que empecemos como a explicar qué significa cada cosa, porque aquí les va a aparecer las griegas que ahora se las voy a explicar. Aquí ustedes pueden filtrar, esto es una cadena de opciones, ese es el nombre como tal, cadena de opciones. Ustedes acá pueden filtrar por delta, por gamma, por open interest, por volatilidad implícita. Da más o menos como dos columnitas para que vayan filtrando y aquí obviamente el bid y el ask, ¿ya? Y el strike. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a estar trabajando nosotros. Entonces, vamos ahora pues, a explicarles lo del at the money. Entonces, at the money pues significan el dinero. Y es igual, ustedes miren que es igual tanto para calls como para puts, ¿ya? Y es aquel contrato cuyo strike pues es exactamente igual al precio que se está transando la acción en ese momento, ¿ya? Entonces, aquí en este ejemplo pues sería 620, que es el strike pues del medio. Este contrato at the money tiene la mayor cantidad de valor extrínseco de todos los strikes de esta cadena de opciones, ¿ya? O sea, no tiene valor intrínseco. Por eso no es sí es muy susceptible a que se valorice muy rápido, porque digamos que es exactamente igual al precio, pero vamos a tener de pronto, vamos a estar comprando un poquito de aire, por así decirlo. Entonces, por eso es como sugerencia poder comprar al menos un strike por debajo del at the money, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos contratos? ¿Cuál es la idea? Que no compremos un contrato muy out of the money. Es que yo les explico cuando empiecen las griegas, porque estos contratos, a medida que el precio va bajando, porque estamos hablando de la put, recuerden que la put se valoriza si la acción baja, ¿no? Entonces, estos contratos van a ir subiendo, el delta les va a ir subiendo y les va dando valor. Por eso es que ustedes ven contratos que cuando uno compra están en 150 y con una caída en el Nasdaq de unos, no sé, 300 puntos, ya están en 700 o en 800 o en 600. Es porque a medida que el precio va bajando, estos contratos van como subiendo de nivel, de categoría. Digamos que entre más arriba, más costoso. Entonces la idea de nosotros es comprar no un contrato tan
tan barato, por así decirlo, no tan acá abajo, pero tampoco tan caro. Y tampoco el at the money, porque el at the money, como les dije, no tiene valor intrínseco, tiene mucho valor extrínseco. Sí es susceptible a que se valorice rápido, pero también estamos comprando aire. Entonces, cuando pasemos a la cadena de opciones, pues ya les voy a explicar cuál sería como el contrato más apropiado. Pero para que se hagan una idea, entonces el at the money, pues es el mismo strike en el que está el precio, en el dinero. Out of the money, que quiere decir que son contratos que están lejos del precio de la acción, ¿ya? Y tienen mucho valor extrínseco, o sea, tienen mucho aire. O sea, quiere decir que esa prima que nosotros vamos a pagar por esos contratos es 100% valor extrínseco. Acuérdense que el valor extrínseco es volatilidad y es tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a pagar. Vamos a pagar básicamente por tiempo y volatilidad. Por eso les digo que no es muy buena idea, porque si hay una contracción de la volatilidad, pues esos contratos, en vez de valorizarse, se van a depreciar. Entonces, acá tenemos los in the money arriba y los out of the money, y acá tenemos pues el at the money. En los calls es a la inversa. Los out of the money pues son los que están encima del precio y los in the money son los que están debajo. Yo igual les estoy redactando como una especie de memorias para que ustedes puedan, digamos, tener un poquito de claridad en algunos conceptos, como unos mapas conceptuales. Igual ustedes saben que por el chat pues pueden preguntar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a trabajar una de las estrategias básicas de las opciones. No vamos a trabajar verticales, ni combinaciones, ni spread, nada de eso. Por eso no necesitamos una cuenta que sea margin, ¿no? Necesitamos una cuenta cash, que es para hacer las estrategias básicas. En este momento, las estrategias básicas de opciones son dos. Son la compra de call y la compra de put. Ustedes saben que vamos a utilizar como cobertura la compra de put, pero pues igual se les explica también la compra de call. Entonces, estas estrategias lo bueno que tienen es que requieren de muy poco capital, ¿ya? Y no son riesgosas. Normalmente las opciones tienen fama de que son productos apalancados, que son productos extremadamente riesgosos, pero no es, en este caso, hablando de estas estrategias, ¿no? Hago la claridad. Hablando de estas estrategias, lo máximo que ustedes pueden perder es lo que ustedes paguen por el contrato, o sea, la prima. Entonces, no tienen como ese riesgo, pues, pero sí tienen una ganancia infinita, que esa es la ventaja. Porque, bueno, en teoría, porque obviamente, pues, no es que la acción vaya a subir el mismo día y se vaya a ir a la luna, pero digamos que en teoría, si ustedes compran un call, el precio puede subir, la acción puede subir lo que quiera y el precio se le va a ir valorizando y no tiene como un techo, ¿ya? Pero la pérdida sí va a tener un techo, pues que la pérdida, el riesgo máximo es la prima que pagamos. Igual para la compra del put. Recuerden que la compra de put, el contrato se valoriza si el precio cae. Entonces tenemos lo mismo. El riesgo máximo pues es la prima, pero todo lo que pueda valorizarse la put cuando el precio va cayendo. ¿Listo? Entonces, ahí pues la explicación para que tengamos esa claridad. Ahora, hay dos conceptos importantes que no existen, bueno, por lo menos el Open Interest no existe en los futuros como tal. Que el Open Interest, ¿qué es? Nos muestra cuántos contratos están abiertos y no han sido cerrados, ¿ya? Entonces, un contrato está abierto cuando alguien lo compró y la otra parte lo vendió, pero ninguno de los dos ha cerrado su posición, ¿ya? ¿Qué pasa con el Open Interest? Que este no es en tiempo real. No es como el volumen que ustedes lo ven en tiempo real, no. Él se calcula es al cierre del día y se publica con los datos del día anterior, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven hoy es el Open Interest de ayer. La forma de calcular este Open Interest es restándole a todos los contratos, todos los contratos pues que se cerraron en un momento determinado. Ahora, el volumen, pues eso sí lo manejan ustedes. Pero no me refiero al volumen como tal representado en barras, sino al volumen que ustedes van a ver cuando puedan desplegar aquí en la cadena de opciones. Ustedes pueden desplegar aquí Open Interest y volumen.
Se van a decir, bueno, pero ¿para qué eso? Eso nos va a dar un norte también para saber qué contrato escoger. Cuando veamos las especificaciones de los contratos que vamos a escoger, una de los requerimientos es que tenga un volumen mayor, que tenga un open interest mayor a 1000, ¿ya? Porque eso quiere decir que va a tener que liquidez, ¿ya? Que no es un contrato que ustedes vayan a vender y que de pronto tenga un spread muy alto. Entonces, ¿qué es el volumen? Pues el volumen es la cantidad total de contratos que se negociaron sin importar si siguen abiertos o no, ¿ya? Y este dato, pues sí es en tiempo real. La plataforma Testi lo muestra en tiempo real. Entonces, el volumen lo que mide es la actividad como tal. Y el Open Interest, pues mide como los contratos abiertos. Entonces, cada compra o venta suma volumen, ¿ya? Y el Open Interest lo que hace es que muestra si el contrato se abre, se cierra, se transfiere. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes recuerden que para todo contrato se compone de dos partes, una compradora y una vendedora, ¿no? Entonces, siempre existen esas dos partes y es importante porque nos da como una luz de pronto de qué contrato nos puede servir para negociar. Entonces, yo aquí les había puesto como un ejemplo porque a veces uno les dice, pero no queda muy claro, pero con el ejemplo se puede clarificar un poquito más. Entonces, yo aquí les había colocado, por ejemplo, en el paso 1 se crean los contratos. Estamos diciendo que Carlos, digamos que Carlos abre 2 posiciones en corto, ¿ya? Y Sara abre 2 posiciones en largo. Bueno, aquí les hago un paréntesis. Cuando digo que Carlos abre 2 posiciones en corto, no es que compre puts, sino que las vende. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando la parte de los compradores y los vendedores? Entonces, aquí Carlos viene siendo un vendedor. Él abre vendiendo 2 opciones, ¿ya? Porque recuerden que están los compradores y están los vendedores. Y cualquiera de los dos puede iniciar una negociación. Entonces, por eso les coloqué acá. Carlos abre 2 posiciones en corto y Sara abre 2 posiciones en largo, ¿ya? Que se cruzan con la venta de los 2 contratos de Carlos, ¿ya? Entonces, quiere decir que Carlos le está vendiendo 2 contratos a Sara. De allí, ¿cuántos contratos activos hay? Pues hay 2 contratos en este momento. Contrato A, que donde Carlos es el vendedor y Sara es la compradora. Y el contrato B, donde Carlos también es el vendedor y Sara es la compradora. O sea, no podemos decir que es que él tiene 2 y que ella 2 y que son 4, no. Porque por eso el contrato está compuesto de un vendedor y un comprador. ¿Ya? Por eso les estoy clarificando que hay 2 contratos activos, una y un B. El contrato A, Carlos es el vendedor y Sara la compradora, y el contrato B, Carlos el vendedor y Sara la compradora. Entonces, contratos existentes, pues hay 2 que son el A y B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un open interest de 2 y un volumen de 2 porque pues hay 2 transacciones, que son la venta de Carlos y la compra de Sara. ¿Ya? Ahora, en el paso 2, te coloqué un contrato que cambia de dueño. Ahora Sara, digamos que Sara cierra el contrato A y se lo vende a Sofía, ¿ya? Entonces, Sofía entra ahorita en el contrato A y Sara solo se queda con el contrato B abierto. Entonces, ¿cuántos contratos hay abiertos? Pues siguen los 2 contratos activos, que son el contrato A de Sofía y el contrato B de Sara, ¿ya? O sea, Carlos sigue siendo el vendedor, porque recordemos que él no le ha comprado a nadie. O sea, él abrió 2 contratos en corto, ¿ya? 2 puts. Y recuerden pues como lo del ejemplo que les dije de los dólares del vendedor. Entonces, en el contrato A todavía sigue siendo Carlos el vendedor y Sofía la compradora. Y el contrato B pues sigue siendo Carlos el vendedor y Sara la compradora, ¿ya? Entonces siguen existiendo 2 contratos. Se van a decir, ¿pero por qué? Porque si hay tres personas, entonces eso es lo que mide el volumen, las transacciones. Por eso decimos que en este momento hay tres transacciones, que son la de Carlos, Sara y Sofía,
pero hay dos contratos abiertos, ¿ya? Porque lo único que hizo el contrato fue que cambió de dueño, pero Carlos en el momento no ha cerrado sus contratos. O sea, para él, o sea, él abre los contratos, él entra vendiendo dos contratos y él no sabe qué pasa con esos contratos hasta que él no le debe cerrar. Esos contratos pueden cambiar de dueño. Entonces, el Open Interest ahí lo que nos va a decir es cuántos contratos hay abiertos, pero el volumen nos va a especificar cuántas personas han transado ese contrato. Yo sé que al principio puede parecer un poco confuso, pero sí es bueno que tengan la idea clara porque van a decir, bueno, ¿y el Open Interest qué significa? Entonces, ya en el paso 3, digamos que ponemos el ejemplo de que un contrato se cierra. Entonces, digamos que ahora Sara vende su último contrato a Carlos, que ella tenía el contrato B, y acuérdense que Carlos era el vendedor original de ese contrato. Entonces, Sara vende porque Sara cierra su posición, Carlos compra cerrando también su posición, y el contrato B, pues ya se queda sin comprador y sin vendedor. O sea, ya el contrato B desaparece porque ya no tiene ni vendedor ni comprador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que queda un contrato activo, ¿ya? El contrato que Carlos inicialmente había vendido y que recuerden que Laura, que Sofía había comprado, perdón, me cruzan los nombres de acá. Entonces, pero ustedes van a ver cuántas personas ya van involucradas. Entonces, ya van 4 personas, ¿ya? Entonces, por eso van a ver que el Open Interest es 1 porque solamente quedó un contrato activo, pero pues va a quedar 4 transacciones. Entonces, siempre recuerden que un contrato es la relación entre dos partes. Cuando una de esas relaciones se rompe, el contrato ya deja de existir, ¿ya? Entonces, siempre vamos a decir que un contrato de opciones, ya sea call o sea put, siempre va a existir mientras haya un comprador o un vendedor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se abre un contrato? Pues cuando alguien compra un call o un put y otra persona que pues lo vende, ¿ya? Y ninguno tenía una posición previa. Entonces siempre para un vendedor va a haber un comprador y para un comprador va a haber un vendedor, ¿ya? Y en ese momento pues el Open Interest va a subir. ¿Cómo se transfiere un contrato? Entonces decimos que un contrato se transfiere cuando una persona vende su contrato, otra persona nueva lo compra y el otro lado original sigue igual. O sea, cuando hablo del lado original, hablo del lado que inició la transacción. Entonces, en ese caso, pues el Open Interest pues no va a cambiar, ¿ya? ¿Y cómo se cierra un contrato? Entonces, ahí sí, un contrato se cierra cuando el comprador vende y el vendedor compra el mismo contrato. ¿Por qué les digo esto? Porque es que ustedes, cuando ustedes compran un contrato put, hagamos de una vez el ejemplo con lo que vamos a hacer. Ustedes compran un contrato put, ¿cómo lo van a cerrar? Vendiéndolo, ¿ya? Ustedes van a revender y por eso va a estar la ganancia. Porque ustedes van a comprar un contrato put a un precio, van a esperar a que se valorice y luego lo van a revender más costoso. Quiere decir que para ustedes salir de esa posición, otra persona les tiene que comprar el contrato. Si no hay compradores interesados en ese momento, ustedes no pueden salir del contrato, ¿ya? Entonces, es importante que lo tengan. Afortunadamente, pues el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, es un contrato demasiado líquido. O sea, no van a tener ese riesgo de pronto de alguna acción por allá X que no la conoce nadie y que uno compra y no se le llena la orden nunca. Eso no va a pasar. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, que un contrato se cierra con el mismo contrato, pero con el lado opuesto, ¿ya? Entonces, un call comprado se cierra vendiendo ese mismo call. Un call vendido se cierra comprando ese mismo call. Un put comprado se cierra vendiendo el mismo put y un put vendido pues se cierra comprando ese mismo put. ¿Listo? Es importante pues que tengan esa claridad. Entonces, bueno, acá si le quieren tomar de pronto pantallazo para que tengan la imagen ahí. O yo después les puedo compartir también la diapositiva como quieran. Entonces, hasta aquí terminamos el módulo 1 de opciones. Yo lo hice lo más corto, créanme que me comí mucha cosa. Ese módulo es muy extenso, pero pues tampoco quería saturarlos. Pero sí quería que por lo menos tuvieran las bases, que ustedes sepan
qué es valor extrínseco, qué es valor intrínseco, qué es la prima de un contrato, qué es el strike price, qué es un contrato put, qué es un contrato call, qué significa, qué es el derecho de manejar 100 acciones. O sea, yo quería que esa parte, porque yo sé que yo podía entrar a decirle, listo, chicos, vamos a agarrar a pasarnos cuentas y hacer coberturas de ahora en adelante. Pero que ustedes sin saber, bueno, yo sé que estoy un contrato de opción, pero yo la verdad, yo no sé qué significa, ni sé si eso es una obligación, si es un derecho, no tengo ni idea. Entonces siempre es bueno que ustedes tengan como unas bases de lo que vamos a hacer. Entonces no sé hasta el momento si tienen alguna duda, pregunta o seguimos con el siguiente módulo. Pau, por ahí preguntaba Juan David que ese análisis, ¿cómo se hace? O sea, si le puedes mostrar de pronto una, no sé, él pregunta que si una gráfica, pero no es de esa manera, pero, la tabla, mejor dicho. O que si eso es una gráfica o así como la tabla que tenías ahorita, es la pregunta de él. La cadena. Ah, ya. La cadena de opciones. Yo les muestro acá una cosita. Miren, este es test y trade. Si nosotros nos vamos a ir al chart, que sería el gráfico, obviamente nos va a aparecer un gráfico como cualquier otro, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer análisis en este gráfico como tal, porque nosotros no nos va a interesar si el precio va a subir o va a bajar. Nosotros lo que queremos es cubrir un riesgo. ¿Y cuál va a ser ese riesgo? Que si no pasamos la prueba, podamos recuperar el valor de la prueba, el valor de la prima de este contrato y tal vez con suerte una ganancia pues por la valorización. Entonces, no sé si se refiere a este gráfico o estoy entendiendo mal, para que me haga claridad. Me pueden decir ahí. Ya cuando ustedes le dan trade, el trade sí se hace aquí directamente. Que si era eso, Pau, perdón. Que si era eso, dice Juan. Ah, ok. Bueno, ya para ustedes obviamente escoger el contrato, ya se vienen sino que eso hace parte obviamente pues de la explicación de la plataforma, ¿no? Pero sí se va a hacer directamente, vamos a escoger el contrato put directamente aquí. Entonces, mira, acá la guía de nosotros va a ser el contrato at the money y va a ser el delta. Bueno, ahorita el mercado está cerrado, no nos va a mostrar aquí el tiempo real. Pero mira, aquí lo que les decía, volumen y lo podemos filtrar también por delta, por gamma, por volatilidad implícita, por open interest, que era lo que yo les decía ahorita. Recuerden que las de money, ahorita que el precio está en ¿qué? 597, es porque mire, el último precio de cotización del Nasdaq fue 597,737, por eso este es el at the money. Y de ahí para allá, pues es in the money, y de aquí para abajo out the money, pero pues ahí ya me estaría yendo literal para la clase de la siguiente, que es la plataforma. Bueno, entonces continuemos con la diapositiva. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, yo tengo una pregunta. Es que tú nos dices que vamos a usar generalmente compras de call. Entonces, De mi put. pregunta es, Ajá. ¿esto va a funcionar independientemente de si entramos en largo o en corto en la operación de futuros? Sí, ¿qué es lo que yo hago con Leito? Lo que yo le planteo. La idea inicial, ¿cuál era? La idea inicial es que íbamos a hacer, pues, se hace el análisis. Ustedes saben que, pues, Leo es excelente analizando el mercado. Se iba a hacer un análisis y dependiendo de la probabilidad, pues, entramos en largo, en corto, en la prueba que queremos pasar. Y la cobertura, o sea, si entramos en corto en la prueba, pues sería la cobertura un call. Pero si entramos en largo en la prueba, sería la cobertura un put. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Que las calls, por temas que ya les voy a explicar, que es la gamma, el delta y todas estas variables, no se valoriza tanto, o sea, no se valoriza como las puts. Ustedes saben que hay un dicho que dice que el precio sube por escaleras y baja por ascensor. Entonces, para nosotros poder que esta cobertura sea exitosa y nos deje una ganancia,
vamos a tener que hacerla sí o sí con puts. Entonces, muy buena la pregunta porque ahí sí abriría un debate que sería una de dos. O entramos en largo, sí o sí, en la prueba y cubrimos con un corto, que igual por cualquiera de los dos vamos a ganar. Porque si entramos en largo y pasamos la prueba, pues igual hacemos uso de la cobertura, que era la inversión que nosotros sabíamos que nos iba a financiar esa pasada de esa evaluación. Y si perdemos la prueba, pues recuperamos el dinero de la prueba, de la cobertura y quizás salgamos con algo de dinero. Entonces digamos que ahí no habría como el nerviosismo, pues como que, ay, vamos a perder. No, o sea, sí o sí ganamos. Pero el tema ahí sería que ya se podría sí llegar a un acuerdo y decir, el día que se haga el análisis y nos dé que estemos en una fase de distribución, que el precio esté haciendo una continuación bajista, entonces no entramos, ¿ya? Que entremos solamente cuando el precio esté en una zona pues de acumulación o esté haciendo un proceso acumulativo o una continuación de esa tendencia alcista. Ahí yo ya se lo dejaría a Leo como lo quiera manejar. Pero la protección sí o sí tiene que ser put. Pau, ¿nos puedes mostrar solo pues como ilustrativamente los ejemplos que nos compartiste esta semana? Me Pero es que gustaría los que tengo ellos vieran. Sí, no, yo se los voy a mostrar. Es que yo los tengo todos organizados Ah, bueno, para la clase que ya viene, que es la de las coberturas. Que listo. esa clase, o sea, si alcanzamos a terminar esto rapidito de las opciones, lo alcanzamos a ver. Pau, tengo otra pregunta del módulo 1. Sí, claro. Con respecto al tema de valor intrínseco y extrínseco, digamos, si el valor intrínseco es 100 y se sube con el valor extrínseco a 125, digamos, ¿cuándo es un margen para poder descartar, para decir, no, ya está muy caro, sería un 25% adicional o un 50% o... Sí, nosotros ven, yo me devuelvo un poquitico. Acá en este ejercicio, que más o menos nos daba una idea, creo que era acá. Sí, lo que ustedes pueden hacer es que ustedes, a ver, acá está esta formulita. Con esta formulita ustedes se pueden dar cuenta qué tan caro, como tú dices, o qué tan barato. No hay como una especie de porcentaje. ¿Por qué? Porque digamos que el valor extrínseco es el valor que ustedes están pagando menos el valor intrínseco, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que el valor intrínseco, el valor extrínseco como tal es lo que uno paga como adicional, que era lo del ejemplo de las papas, que era como el aire, que no era valor real, y eso es tiempo y volatilidad. Ustedes saben, no, pues ya les voy a explicar, pero las opciones normalmente, y más 0 DTE, ellas empiezan, haga de cuenta, ustedes colocar un hielo en un desierto. O sea, eso es como un cáncer que empieza a comerse el contrato. Si el precio, la acción, no sube o baja con fuerza, en este caso, pues queremos que baje. Bueno, queremos no, o sea, para que se valorice el contrato. No hace un movimiento con fuerza. Hay algo que ese valor extrínseco se va consumiendo, por eso es que pierden valor. Porque recuerden que lo que realmente vale el contrato es el valor intrínseco. Y cuando todo se va y nada queda, eso es lo que realmente vale. Entonces, el valor extrínseco está inflado, es como lo que infla el producto, y es puro volatilidad y es tiempo. Y a medida que el contrato se acerca a la expiración, el tiempo, el teta, que es la griega que les voy a explicar ahora, va a ir depreciando los contratos. Entonces va a ir comiéndoselo, se lo va comiendo, se lo va comiendo. Y a eso súmale la volatilidad. Si la volatilidad en vez de expandirse se contrae, que es como lo que se conoce como un IV, como un crash, una contracción, entonces, ¿qué va a pasar con este valor extrínseco? Pues va a desaparecer. ¿Y con qué vamos a quedar nosotros? Con el valor intrínseco. Entonces, una forma de ustedes siempre copien esta parte, una forma de ustedes saber si está caro o no está caro o está muy inflado, es ustedes. Primero van a colocar el precio de la acción, en este caso el QQQ, y le van a restar el strike price que ustedes van a escoger del contrato. Luego a este valor le van a restar el valor que están pagando por prima.
Cuando ustedes vean una diferencia muy abismal, ustedes van a decir, no, pues que yo por este contrato estoy, lo que tú decías, 120, digamos que el valor intrínseco sea 20 y el valor extrínseco 100. Quiere decir que esos 100 se te pueden ir en un momentico, ¿ya? Si el valor no, si ese valor extrínseco no se valoriza con las griegas que les voy a explicar ahora, ¿ya? Si no se da una dirección fuerte, eso se les va en un momentico. Entonces, sí hay como una regla, pero esas se las tengo para cuando empecemos a escoger los contratos, que les voy a decir más o menos cuál va a ser como el truco para escoger el contrato. No sé si quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿O seguimos ya con la volatilidad de las griegas? Yo tengo una inquietud con respecto a la plataforma. Ajá. ¿Me puedes como recordar el proceso? A ver, se baja la plataforma y inmediatamente hay que abrir la cuenta. ¿Es así? Bueno, igual eso, no sé si yo se los había, venga, les recuerdo acá porque esto es lo que cubre el programa de coberturas que estamos viendo con ustedes. Nosotros ahorita, en este momento, yo acabo de terminar este módulo 1, que es opciones financieras, ¿cierto? Que es una opción, bueno, todo este tema. Ahorita voy a entrar con volatilidad y griegas. Luego les voy a explicar lo de la cobertura, que es lo que me dice Leito, los ejemplos de cómo se valoriza todo. Y esto que tú me estás preguntando, lo vamos a ver en el módulo 4, que es broker y plataformas. Yo les voy a decir paso por paso la introducción a Tested Trade, el manejo de la plataforma, cómo se compra, cómo se vende, cómo podemos colocar una orden limitada para no comernos todo esa diferencia pues de BDAs, ese spread, cómo le mandamos fondos, cómo lo retiramos. Toda esta parte yo la vamos a ver en el módulo 4, que es donde me gustaría que ya tuvieran la plataforma abierta, porque con la plataforma abierta es que surgen las dudas. Vamos a hacer como un demo, simulamos comprar una opción para que al siguiente día, que es la práctica en vivo, que esa sí tiene que ser por la mañana, pues ya hagamos la práctica como tal de la cobertura. O sea, la idea es que todos compremos una cuenta de fondeo que va a ser de Funded Next y todos vamos a tener fondeados el broker al menos con 150 para que hagamos la cobertura. Entonces ese día o salimos con la cuenta aprobada o salimos con el dinero recuperado y volvemos a intentarlo otro día si no lo pasamos, pero la plata no se pierde, el capital. Entonces, esto lo no me quiero, digamos, como adelantar de pronto otros módulos, porque ya sí, le estaría como saltando el orden de las clases. ¿Listo? Pero tranquila que eso lo vamos a ver. O sea, cuando veamos plataforma, ese día podemos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Con la plataforma, ojalá pues todas la tengan abierta. Pero es que entonces no me queda claro cómo abro la cuenta. Que la idea es que la tengamos para la Ok. próxima clase. Ya te Perdón, entendí. pero es que Ricardo nos pasó un video donde hace todo el proceso de abrir la cuenta. Bueno, entonces yo no lo he visto entonces. Lo Voy a voy a buscar y buscarlo. te lo paso, Olga. Sí, Perfecto, ya te lo muchas paso. gracias. Ok. Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿O seguimos con volatilidad y griegas? Bueno, continuamos entonces. Bueno, la famosa volatilidad. Yo sé que el editor ya también les ha explicado sobre la volatilidad. Lo que pasa es que la volatilidad es la mamá de las opciones. O sea, es la que manda la parada, por así decirlo. O sea, sin volatilidad, como dicen, sin tetas no hay paraíso. Sin volatilidad no hay paraíso en las opciones. Por eso es tan importante que la entiendan, que la tengan clara, porque es que van a escuchar que es el VIX, que el IB rank, que es la volatilidad implícita, que la IB percentil, y entonces eso se nos vuelve pues como un relujero en la cabeza. Entonces voy a explicarles de la manera más simple posible, pues qué es la volatilidad y todos estos 4 conceptos que integran la volatilidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la volatilidad es sumamente importante? Pues porque
nada más y nada menos nos determina el precio de la opción. Acuérdense del valor extrínseco, volatilidad y tiempo. Entonces, básicamente la volatilidad nos dice cuánto vale la opción, si esa opción se nos va a valorizar o si esa opción se nos va a desvalorizar. ¿Listo? Entonces, debemos entenderla para poder cuantificarla, ¿ya? Y poder saber dónde nos estamos metiendo. Yo por lo menos hoy ni de loca hubiera comprado un contrato en la apertura. Esos contratos estaban, mejor dicho, por arriba. Y cuando hizo el movimiento inicial de apertura, cuando hace esa manipulación previa, que subió no sé cuántos puntos, no lo alcancé a calcular, ese contrato se desvalorizó, llegó como a $22, algo así, de 300 que costaba. Entonces, por eso es tan importante entender esto, porque cuando veamos, no nos sirve una volatilidad baja, pero tampoco nos sirve una volatilidad tan alta, porque entonces no se nos va a valorizar los contratos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como traders de futuros, nosotros estamos acostumbrados es a que ganamos si se nos da la dirección. Si el precio se va en la dirección, ganamos, y si no, pues sale en stop. Pero acá nosotros, cuando compramos un contrato de opción, nosotros no solamente estamos comprando dirección, estamos comprando movimiento esperado, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes van a escuchar un concepto muy importante en las opciones que se llama el expected move o movimiento esperado, que ya les voy a explicar más adelante a profundidad cuando veamos la plataforma de Test y Trade, pero que hace referencia al rango que el mercado espera que se mueva el precio, ¿ya? Es la cantidad que puede subir o bajar el activo en un periodo de tiempo determinado. Recuerden que el precio o el valor de una opción pues está condicionado a cuán probable es que la opción expire con valor o expire in the money, ¿ya? Y la volatilidad es la que nos puede llevar a que el precio pues llegue a estar más rápido in the money, o sea, que se nos valorice. Ese es como el impulso que nos va a dar. Entonces, pero bueno, ¿y qué es la volatilidad? Entonces, la volatilidad refleja el sentimiento entre los participantes, en lo que ellos esperan que ocurra en el mercado. Cuando hay una volatilidad alta, esto se traduce en interés por parte del público, en comprar o en vender opciones. Y esto hace que el precio de los contratos pues se encarezca, ¿no? Suban de precio. Por el contrario, cuando la volatilidad está baja, esto se traduce en desinterés por parte de los participantes en comprar o vender opciones, lo que hace pues que los precios de los contratos pues disminuyan, ¿ya? Esa es la volatilidad implícita. Yo por eso les coloqué acá, es como el miedo, es el miedo de un activo como tal. Ahora, la volatilidad. Ahora, la volatilidad implícita, el implied volatility. Este ya es la expectativa del mercado de la volatilidad futura. Ahora sí, es cuánto miedo hay ahora mismo, ¿ya? Entonces, es como una forma de medir el riesgo o la incertidumbre que existe en el mercado y nos puede decir cuánto puede fluctuar el precio durante un determinado pues, periodo de tiempo. Entonces, en cada strike, como vimos, vamos a poder también ver la volatilidad. Cuando veamos la cadena de opciones, vamos a poder también desplegar acá la volatilidad y vamos a también en la parte superior izquierda, a ver si les tengo ahorita la fotico, vamos a ver a poder visualizar el IV rank que ya les voy a explicar. Entonces, en cada strike podemos visualizar la volatilidad implícita actual del contrato de opción. Y esto nos indica cuánto se va a mover el activo de acuerdo a la volatilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que dice, no, es que tenemos una volatilidad del 20%, esto significa que el activo se puede mover 20% desde su medio, ¿ya? Entonces, cuando la volatilidad es alta, significa que hay una mayor probabilidad, pues, de que el activo suba o se mueva más allá del strike, y como resultado, pues, los vendedores de opciones, ¿se acuerdan de la parte del vendedor? Los vendedores de opciones van a exigir primas más altas. ¿Por qué? Porque acuérdense que como ellos tienen una obligación y tienen un riesgo, tienen que compensar ese riesgo, ¿ya? Que toman cuando firman pues un contrato de opción. Entonces, por eso cuando la volatilidad está alta, lo más probable es que tengan que ejercer el contrato y que se vean obligados a comprar o a vender a un precio desfavorable.
Entonces, por eso es que la volatilidad está tan alta y todo se encarece, ¿ya? Cuando la volatilidad implícita está baja, pues el precio se mueve en un rango pequeño. Cuando la volatilidad está alta, que es lo que queremos, no tan, pero sí que esté en un rango moderado, pues vamos a esperar que el precio se mueva más direccional. ¿Listo? Entonces, la volatilidad implícita, por eso les decía lo de la put, la volatilidad implícita aumenta en mercados bajistas y disminuye cuando el mercado está alcista, ¿ya? Entonces, ¿qué no es la volatilidad implícita? O sea, no es una predicción, no es una promesa de movimiento, no es volatilidad pasada. La volatilidad implícita es lo que el mercado ya descontó en el precio, por eso se llama implícita, por eso lo podemos ver en la plataforma. Ahora veamos qué es el IB Rank o el IBR. Es una herramienta que calcula si la volatilidad implícita está alta o está baja comparado con su propio historial. O sea, es decir, nos determina qué tan caro o qué tan barato están los contratos de opciones basados en la volatilidad implícita, ¿ya? Entonces, lo que hace es que compara la volatilidad implícita de hoy con la mínima y la máxima desde hace un año. Entonces, nos dice cómo se encuentra la volatilidad de acuerdo a su historia, cómo se ha comportado. Y ahí podemos ver si se encuentra en el punto más alto o más bajo. Por ejemplo, que ustedes digan, no, es que el clima para enero de hace un año estaba en 10 grados y ahorita está en -2. ¿Qué podemos decir? Pues que comparado el clima con el año pasado, pues está súper bajo, ¿ya? Entonces, asimismo, el IB Rank nos da como ese norte de decirnos qué tan barato o caro está ese miedo versus la volatilidad pasada. ¿Listo? Entonces, digamos que si lo tengo acá, el IB Rank. El IB Rank, digamos que se mide en una escala de 0 a 100. Cuando un IB Rank, bueno, no ha pasado, pero aparezca al 0%, significa que el IB, o sea, la volatilidad actual, está en su histórico más bajo respecto al último año. Y si lo ven al 100%, pues está en el nivel más alto pues respecto al último año, ¿ya? Pero ojo pues que el IB Rank no es ni el porcentaje de cambio, no mueve el precio del contrato de la opción por sí mismo, no predice el movimiento, no afecta el precio ni lo calcula, ¿ya? El IB Rank solamente nos da un contexto para entender si la volatilidad está alta o está baja respecto al año pasado, ¿listo? O sea, si hay más valor extrínseco en la opción, eso es lo que vamos a ver, porque entre más caro, ¿qué más hay? Pues más valor extrínseco, ¿no? Y por ende las primas de los contratos son más caras, que recuerde que el valor extrínseco está compuesto por volatilidad. Entonces, el IB percentil responde a esta pregunta. ¿En qué porcentaje del tiempo la volatilidad implícita estuvo por debajo del nivel actual? O sea, compara cuántos días del último año la volatilidad implícita estuvo por debajo en la distribución histórica, ¿ya? Y nos dice si la volatilidad implícita está frecuentemente alta o baja. Es para ver qué, si el nivel actual es normal o es raro. Es no tanto para mirar si es caro o barato como lo hace el IB Rank, sino qué tan normal está, ¿ya? Eso también se mide en una escala de 0 a 100, igual que el IB Rank, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, podemos decir que podemos tomar decisiones en base a estos datos. Si ustedes, por ejemplo, ven que la volatilidad implícita está en el 30% y históricamente ha estado, digamos, en un mínimo de 10 y en un máximo de 35, ¿qué pueden decir ustedes? No, pues que está cerca del máximo, entonces digamos que está alto. Pero el 70% del año, el IB estuvo entre el 28 y el 32. Entonces, aunque está cerca del máximo, ¿cierto? Que el máximo fue el 35, pues no está tan raro, porque la volatilidad estuvo cerca de ese rank. Entonces, el IB Rank nos mide qué tan caro o barato está y si ese miedo está normal o está raro o está más alto de lo normal. ¿Listo? Y ahora nos vamos con el VIX, el favorito de Leo. El VIX es un índice, no una opción, que mide la volatilidad implícita esperada en el mercado en general.
específicamente en el S&P 500 a 30 días. Es como el termómetro macro del miedo en el mercado. Por eso se le llama el índice del miedo, ¿ya? Porque cuando el VIX sube, pues normalmente las opciones suelen encarecerse, la volatilidad implícita de muchos activos se expande y el Vega, que lo vamos a ver ahora, se empieza pues a importar mucho. Entonces digamos que el VIX es el clima. Si hay tormenta en la ciudad principal, que es el S&P 500, las ciudades cercanas como el Nasdaq también van a sentir lluvia, ¿ya? Porque entonces no podemos decir que en este caso el QQQ, que es el ETF del Nasdaq sobre el cual vamos a trabajar, no vive en una burbuja. Ustedes saben que los activos están correlacionados. Entonces el VIX, por eso les coloqué acá, es como el termómetro, ¿ya? Cómo está ese clima en general. Pero no es que nos vaya a afectar la opción directamente como lo hace la volatilidad implícita. ¿Listo? Entonces, aquí por eso coloqué el IB, ¿cuánto miedo se espera? La volatilidad implícita. ¿Cuánto miedo se espera? Precio del riesgo de la opción y la IB pues define el precio. El IB percentil, con qué frecuencia fue menor, nos da una posición estadística y nos da un contexto. El IB rank está alta o baja versus el pasado, nivel relativo histórico y también nos dan contexto. Entonces, digamos que la volatilidad implícita pone el precio, el IB rank y el IB percentil dan como el contexto. ¿Ya? Esto es como para entender el contexto. Está caro, está barato, está raro, está normal y la volatilidad sí nos va a afectar directamente el contrato de opción. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos el VIX. Normalmente el VIX no nos muestra como el clima emocional del mercado. Entonces, un VIX menor a 15, pues es un mercado tranquilo. Entre 15 y 20 se puede decir que es un mercado normal. Entre 20 y 30 ya el mercado está algo nervioso, está alerta. Y ya mayor a 30 ya hay miedo fuerte, hay pánico. ¿Ya? Entonces es más o menos como se puede interpretar el VIX. Ahora sí, pasemos a las griegas, que estas son como las diosas, así como los dioses de la mitología griega, lo son acá en las opciones. Estos son los dioses de la mitología griega en las opciones. ¿Qué son las griegas? Yo sé que ustedes han escuchado mucho que el delta, que el gamma, que el char, que el teta, pero ¿qué son? Son las métricas financieras que miden los factores que afectan el cambio en el precio de un contrato de opción. Son la estructura, son la base. Entonces, es fundamental que las entiendan, porque es que de esta manera ustedes van a entender qué necesita que ocurra para que el precio de una opción gane dinero, ¿ya? Ustedes saben que a diferencia pues de los futuros, de los CFDs, el precio solamente depende del movimiento del activo, pero los contratos de opciones no. Por eso es que los contratos de opciones podemos tener ganancias exponenciales invirtiendo poco con la prima, porque es que estas señoritas hacen que el contrato se valorice o también que se desvalorice. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles más o menos uno a uno para que puedan tener pues como hacerse una idea. Hay unas griegas, no sé si de pronto en el dibujo traté de que lo vieran así, de que se reflejara así. Las más grandecitas son como las griegas de primer orden, que son las griegas que realmente nos van a impactar en el precio de una opción, ¿ya? Son las que son el delta, el teta y el vega, ¿ya? Estas son las que nos va a afectar directamente el precio. Lo que es el char, el vana y el gamma no afectan el precio directamente, afectan solo al delta, pero obviamente si afectan al delta, pues el delta va a afectar el precio. Pero lo que hice que lo visualizaran así, para que entiendan que hay como tres principales y otras tres que afectan es al delta y que indirectamente, pues el delta va a afectar el precio. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a explicar cada una de ellas, pero pues así como rapidito, abuelo pájaro que llaman, podemos decir que el gamma es la aceleración del delta, el char
es la decadencia del delta por el tiempo y el vana es el cambio de este delta por volatilidad. Entonces, el vana afecta al delta con volatilidad, el char con tiempo y este es la aceleración. El vega es la volatilidad implícita que sí afecta directamente el precio de la opción y el teta es la decadencia por el tiempo que afecta directamente el precio de la opción. Estos dos son parecidos, por eso los coloqué el mismo color, el teta y el char, porque en cierta forma hablan de la decadencia del tiempo, pero uno afecta al delta y otro afecta al precio directamente. ¿Listo? Entonces vamos a entrar con el favorito, que es el delta, el famoso delta. Entonces, ¿qué es el delta? Bueno, ¿qué nos mide el delta? El delta mide la sensibilidad del precio de un contrato de opción por cada $1 de movimiento en el precio del subyacente. Es decir, que el delta nos muestra cuánto va a ganar o cuánto va a perder el contrato de opción. ¿Por cada qué? Por cada $1 que suba la acción, ¿ya? O el activo. Entonces, los delta de los calls van a tener unos deltas positivos que van de 0 a 100. Y los puts tienen delta negativo que van de menos 100 a 0. Pues porque es menos 1 y luego 0. Entonces, recuerden que los puts se mueven con una correlación negativa con el activo. Que ellos se van valorizando es si el precio cae, no si el precio sube. Entonces, por esta razón, podemos decir que los calls pues tienen deltas positivos y los puts tienen deltas negativos. Entonces, el valor del delta es el que nos va a decir cuánto va a ganar por cada $1. O sea, ustedes ya lo pueden ver desde el inicio. Desde que ustedes ven un contrato de opción, ustedes ya van a poder saber, creo que acá tenía la fotico del delta. Cuando ustedes vean un contrato, yo sé que sus ojos se van a ir acostumbrando a ver primero el delta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes ven un menos 0.35, menos, ¿qué significa? Que si el QQQ sube $1, ¿cuánto vas a ganar? $43, $35, $29, $23, $18, $70. Sí, sube $1 y ya te estás ganando eso. Solamente por cuenta del delta. Entonces, por eso es que el delta es tan importante y por eso decimos que el delta nos dice cuánto dinero puede ganar o perder un contrato, porque es al contrario. Si el QQQ no sube, sino que baja y tu delta es 43, ¿qué quiere decir? Que si baja $1, ¿cuánto empieza a perder ese contrato de opción? Pues $43, ¿ya? Entonces, así mismo el delta nos va diciendo. Entonces, por eso, digamos, acá les tenía pues les traté de ilustrar el ejemplo. Si compramos un contrato put con delta menos 0.50, significa que si el precio del Nasdaq, lo que les decía ahora, baja $1, nuestro contrato, pues como es un put, se va a valorizar $1, ¿no? Si fuera un call, se desvalorizaría. Y si sube, si es un call y el precio sube del ETF, sube $1, vamos a ganar ¿cuánto? $50. Si baja, vamos a perder 50. En las puts, como la correlación es negativa, si el QQQ no sube $1, vamos a ganar 50. Si baja $1, vamos a ganar 50 y si sube, estaríamos perdiendo $50. ¿Listo? Pero resulta que el delta no se queda solo en esto, porque acuérdense que el delta tiene 3 señoritas por ahí que lo están modificando. Entonces, el contrato de opción no solamente se mueve por el delta no solamente se queda estático. O sea, no es que yo cogí un delta 50, entonces gano o pierdo de a 50. No. ¿Por qué? Porque es que aquí está char, está vana y está gamma, que va a hacer que ese 50 se vuelva 70, 80, 90, o por el contrario, ¿ya? Entonces, por esa misma razón son tan importantes estas griegas. Entonces, vamos a ver, bueno, y el delta también nos dice la probabilidad que existe de que ese contrato expire con valor, o sea, expire in the money.
Entonces, digamos, si un contrato tiene delta 20, significa que tiene el 20% de quedar in the money en la expiración y 80% de que expire sin valor. Por eso es que no podemos escoger contratos que yo sé que son muy económicos, pero es con delta 18, delta 20, delta 30, se nos va a mover muy lento. Incluso hay menos probabilidad de que llegue a quedar con valor. ¿Listo? Ahora miremos la gama. Ahora la gama, esta es la tasa de cambio por cada movimiento de $1 en el activo subyacente. Esta señorita es la que hace que el delta no se quede en 30, en 20, en 50. Este hace que no sea estático porque es como su acelerador, es la velocidad, es como el ritmo con el que cambia el delta. Entonces es como el encargado de subirlo o bajarlo, por así decirlo. Entonces la gama es más sensible en los contratos at the money, ¿ya? Que quiere decir que su valor es más alto en las opciones cuyos precios pues están, digamos, muy cerca de donde se encuentra el QQQ en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a escoger contratos 0 DTE? Porque es que la gama se acentúa cuando ya el contrato está cerca a la expiración. Por eso ustedes ven que un swing de pronto no se va a mover tan rápido. O sea, si yo escojo un contrato una semana, no se va a mover tan rápido como uno que yo escoja el mismo día, ¿ya? Porque no tiene como esa afectación muy fuerte en la aceleración del delta. Entonces, este gamma es el encargado de que esos contratos se nos valoricen rapidito. Entonces, resulta que ya por gamma, ya no, digamos que escojamos un contrato delta 50. Entonces, ¿quiere decir que vamos a ganar $50 cada que el precio baje? No, porque es que el gamma también va a ser que ese delta 50 se vuelva delta 60, delta 90. Entonces ya no vamos a ganar 50, sino $90 o $60 o $70 por cada $1 que baje el QQQ, ¿ya? Entonces por eso es tan importante, porque sin el gamma no tendríamos ese potencial que tienen las opciones de esa valorización, ¿ya? Por eso les coloqué aquí. Gamma es lo que hace interesante a las opciones, gamma es tu amiga y aumenta el delta a medida que el precio se mueve a tu favor. ¿Listo? Bueno, aquí yo les coloqué un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos que compramos un contrato de opción put at the money, strike 627, con una prima. La prima nos va a aparecer acá abajo, cuando veamos plataforma lo vamos a ver. Acá está pues el bid, está el ask, y pues ustedes saben que es como el mid price entre el bid y el ask. Pero digamos que está aquí, 193. Si yo fuera a comprar en ese momento este contrato de strike 627 de delta 0.51, me costaría $193. ¿Cuánto tiene la gama? Acuérdense que nosotros podemos filtrar por griegas. Nosotros podemos escoger y ver los contratos de acuerdo a lo que queramos nosotros ver de ellos. Entonces, el gamma aquí está en 0.09, ¿ya? Entonces, supongamos que el Nasdaq cae 120 puntos, lo que más o menos equivale, que yo les voy a mostrar las equivalencias y mostrarles pues las plantillas de las equivalencias y los contratos más adelante, cae, digamos, $3, ¿ya? Para que se hagan una idea, más o menos una caída en el Nasdaq de 120 puntos es más o menos que el QQQ baje $3. Y recordemos que, bueno, o sea, cada 40 puntos en el Nasdaq equivalen a $1 en el QQQ. Entonces, ¿qué pasa si cae $3? O sea, si de 627 el contrato nos cae a 624, ¿qué creen que pasa en ese momento? Recordemos que el delta nos dice cuánto cambia la prima, ¿cierto? Esta prima por cada que caiga $1 el precio. Entonces, si tenemos un delta 51, quiere decir, y el QQQ cada $3, quiere decir que solamente por delta estaríamos hablando de que quedaría en 153, o sea, que la prima ya pasaría de costar 193 a 346. ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿pero dónde sale ese cálculo?
Porque si nosotros multiplicamos 0.51 el delta por 3, ¿por qué por 3? Porque pues decimos que son $3 que cae el QQQ. Y lo multiplicamos por 100, porque recuerden que las opciones son multiplicadores de 100 acciones, nos va a dar $153. Es decir, que se nos va a valorizar ¿cuánto el contrato? Nosotros, pum, lo compramos y resulta que cuando lo compramos en 193, de una el QQQ cayó $3. Entonces resulta que ya pasó a costar 346, ¿ya? Y eso que aún no hemos utilizado el gamma. Estamos diciendo que hemos ganado ese dinero solamente por el delta. Ahora, ¿qué nos está diciendo el gamma? El gamma nos está diciendo que por cada $1 de caída, el delta de la put se nos va a volver 0.09 más negativo. Aquí les tengo el ejemplo. Es decir, que el delta va a aumentar en magnitud porque la put se va volviendo más in the money, ¿ya? Por eso les coloqué aquí como el ejemplo de cómo el delta, a medida que el precio va cayendo, pues se va valorizando y a su vez la gamma. Entonces, si por cada $1 que cae el QQQ se le suma 0.09, ¿qué pasa con ese delta? Pues que ese delta se va, o sea, mejor dicho, si no existiera la gamma, el delta se valoriza lineal, ¿cierto? Pero resulta, o sea, es decir, que la opción siempre sería de 0.50 a 0.50 a 0.50 de delta. Entonces siempre se valorizaría ¿cuánto? Pues $150, porque subiría a 50 o bajaría a 50. O sea, o pierdo 150 o gano 150 por esos $3. Pero resulta que como no es estático, entonces aquí está la formulita, pues eso no es que nos vaya a tocar calcularlo, ni mucho menos. Eso ya lo hace la plataforma automáticamente. Pero les estoy diciendo pues como de dónde salen los números para que cuando ustedes vean, sepan interpretarlo. Entonces, ya esta opción que habíamos dicho que se nos estaba valorizando de 193 a 343, ¿ya cuánto estaría? Estaría mucho más, porque estaría 194 sería la ganancia, sería pues la ganancia si fuera lineal, la ganancia de la opción. Ya obviamente con la valorización del delta, pues ya tendríamos una prima final mucho más costosa. Quiere decir que ya hemos ganado por el gamma que nos ha acelerado. Entonces, por eso esa put que se valoriza en 194 más los 193 que habíamos visto anteriormente, se valorizan un total de $387, ¿ya? Entonces, aquí les dejo pues el cuadrito para que miren de dónde salieron los valores de esta prima, cómo cambia por el delta y cómo cambia pues por el gamma. O sea, pasó de 0.51 a 0.78 y la gamma sí es la misma, pero es la que va haciendo que este delta vaya cambiando, ¿ya? Y por eso pues de at the money se volvió in the money, porque se nos va valorizando el contrato. Entonces, no es que, como les digo, o sea, no es que lo tengan que memorizarse ni dónde sale, pero es para que tengan en cuenta que el delta es lo que ustedes van a ganar o a perder por cada $1 que suba o baja el activo subyacente, y ese gamma es lo que va a hacer que ese delta, pues obviamente se valorice un poco más, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. Acá una pregunta, por ejemplo, en ese caso, digamos que se tiene una ganancia, ¿cierto? Tendría una ganancia final de casi $400, 387. Y puede ser que pase la prueba más esto, ¿cierto? Sí, esa es una clasificación de escenarios que yo, pues, que les voy a plantear ahí, que sería, mejor dicho, el escenario soñado. El escenario soñado sería que uno pueda pasar la prueba y que el contrato no, digamos que todavía tenga valor o incluso pueda uno a ganar algo, ¿ya? Pero pues eso sería pues el caso ideal, que no es lo común, no sería lo que tendríamos que esperar. O sea, digamos que
Las opciones son como una lotería, ¿cierto? Porque si lo hacemos con CFDs, que está muy bien, cubrir con CFDs es una excelente opción, que de hecho los retiros los podemos cubrir con CFDs, que sería lo más apropiado, porque no vamos a esperar un movimiento pues tan exponencial como cuando vamos a pasar la prueba. Pero digamos que para pasar la prueba, ¿qué es lo que queremos? Que si cuando con Leito hicieron el ejercicio ya vieron contigo, ¿cierto? La cobertura con CFDs. Ya Sí, Leo claro. les explicó que si no llegan a pasar la prueba, quedan en tablas, o sea, como que recogen la plata de la prueba, recogen la plata del CFE y vuelven a empezar, pero no hay una ganancia. El potencial que tienen las opciones, lo que hemos visto es que nos puede dar una ganancia adicional. Incluso podemos estar más contentos de no pasar la prueba. Yo creo que va a llegar un momento en que vamos a querer no pasar la prueba y ganar por opciones, pero pues ese no es el deber ser. El deber ser es que, ay, no quiero pasar la prueba y quiero recuperar la prueba, quiero recuperar lo que invertí en la prima y me quiero ir hoy con 200, $300 en el bolsillo. Eso puede pasar, pero pues no quiero que desviemos esto de esta manera, ¿ya? Porque entonces se nos va a volver es que ya queremos especular con opciones y no lo vamos a usar pues como la cobertura normal que debería ser. Bueno, vamos entonces con la señorita Vana. La señorita Vana, recuerden que estamos Espérame, Pau, viendo. que vamos Ajá. pasados ya a tiempo. Ah, ok. Sí, por si acaso. Falta mucho Bueno, no, pues de este módulo. de este módulo terminamos no, ya terminamos con esto y ya empezaríamos con la cobertura como tal. ¿Listo? Pero ¿Qué entonces dicen, ustedes me dicen, si muchachos? quieren terminar para que empecemos las coberturas la próxima clase o dejamos allí como quieran. La clase, claro, Olguita, claro, siempre quedan grabadas. Dale, Lupita, ¿qué? Por mí que se siga, yo no tengo problema. Listo, dale. Terminar de una vez, listo. De una. Pues igual ya lo que Gracias. falta es poquitico, es como para terminar el módulo de Bien, las bien. griegas y ya. Listo. ¿Listo? Entonces, Gracias, a lo que yo muchachos. voy, les estoy explicando es primero lo que afecta al delta, ¿no? Que ya vimos el gamma, ahora vamos a ver el VANA y el char. Entonces, el VANA. El VANA es la sensibilidad del delta ante los cambios en la volatilidad implícita. O sea, es decir, que VANA mide cómo cambia el delta de un contrato de opción por cada 1% o un punto en el cambio de la volatilidad implícita. Entonces, esta variable es muy importante porque esta sí nos dice cuánto va a cambiar el precio de un contrato de opción por cuenta de qué, pues de la volatilidad implícita. Entonces, digamos que en este ejemplo, el precio no se mueve. Digamos que lo único que se moviera sería la volatilidad. Olvidémonos del delta y del gamma por un momento. Entonces, digamos que partimos de una volatilidad implícita del 20%, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que tenemos un delta de menos 0,40, sin que el precio se mueva. Digamos que solamente, no hablemos del precio, digamos el precio está normal, está quieto, pero la volatilidad sí se mueve. La volatilidad implícita sube un punto, o sea, es decir, que pasa del 20% al 21%. ¿Y eso qué va a hacer? Que el delta me cambie. Ya me pasa de 0,40 a 0,50, ¿ya? Entonces, cuando el precio ya sí se mueva, ahora sí el precio se mueva y se mueva, digamos, un dólar, entonces ahora es que viene todo lo demás, que ya pues ya va a entrar el gamma y entran esas otras variables, el delta, que nos va a hacer cambiar ese delta. Entonces, recuerden, el delta cambia por el gamma y cambia por el VANA, que el VANA es siempre relación en VANA con volatilidad implícita. Entonces, miren lo bueno, aquí ni siquiera el precio se está moviendo y ya el contrato de opción se está valorizando. ¿Por qué? Por la volatilidad implícita. Por eso es que es tan importante, por eso es que necesitamos que esos contratos tengan buena volatilidad, que los contratos, que haya una volatilidad implícita, digamos, decente, por así decirlo, porque una volatilidad implícita bajita
esos contratos no se van a mover mucho, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces rapidito el siguiente. Ahora el chart. El chart, si es, este no nos va a afectar positivamente, sino que nos va a afectar negativamente el delta, porque es la pérdida progresiva del delta, ¿ya? El chart es la decadencia del delta y es como la tasa el cual el delta cambia con respecto al tiempo. Yo les decía, los contratos out of the money tienen un chart mayor, o sea, tienen una decadencia mayor, mientras que las de money sí tiene como ese chart menor, ¿ya? Pero no es que sea tan relevante como el teta, porque es prácticamente en 0 DTE, prácticamente ese chart prácticamente ha llegado a 0. Eso es más que todo para contratos de opción de una semana, 5 días, un mes. Ya el chart prácticamente no afecta mucho como afecta el teta, que el teta también es la pérdida progresiva, pero es del contrato. ¿Se acuerdan lo que yo les expliqué? Que cuando les estaba explicando acá el teta, que el teta se afecta directamente el contrato de opción. Pero pues se los tengo que explicar porque van a decir, bueno, ¿y el chart? ¿Y eso chart qué es? Ahora viene el Vega. El Vega mide la sensibilidad del precio. Ahora sí entramos a ver qué afecta el precio. Es muy parecido, van a creer que estoy hablando del VANA y por eso los puse del mismo color. Porque recuerden que el VANA es el cambio del delta por volatilidad, pero del delta. Este también es el cambio del contrato por volatilidad, pero es afecta el contrato directamente. ¿Listo? Entonces, el Vega mide la sensibilidad del precio de la opción por cada 1% en el cambio en la volatilidad implícita. Es decir, que a medida que aumenta la volatilidad implícita, el Vega va aumentando, haciendo que el precio pues, de las opciones sean más sensibles a esos cambios de volatilidad. Entonces, esta variable es muy importante porque nos dice cuánto va a cambiar el precio de un contrato de opción por cuenta de un cambio en la volatilidad implícita. Entonces, digamos que es una de las griegas que más impacto tiene en el precio de una opción. ¿Por qué? Pues recordemos lo del valor extrínseco. ¿Qué es el valor extrínseco? Tiempo de volatilidad, ¿ya? Entonces, a medida que esa volatilidad aumenta o disminuye, pues el valor del contrato se va a ver afectado directamente. Va a aumentar o va a disminuir, ¿ya? Entonces, los contratos at the money, pues son los que más Vega tiene en este momento. Pero pues no vamos a escoger igual contratos at the money por lo que les comenté. Ahora, un pequeño ejemplo así, abuelo de pájaro, como digo yo. Digamos que en este ejemplo que vemos aquí, escogimos un contrato de opción put con delta 0.50, ¿cierto? Bueno, aquí no se ve cuánto cuesta porque no me cabía, pero digamos que cuesta $238 este contrato. O sea, la prima de este contrato te trae 621, nos cuesta 238. ¿Cuánto dice que tiene Vega? Vega dice que tiene 0.25. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que se espera una valorización de 0.25 en el precio directamente del contrato, solamente si la volatilidad implícita cambia el 1%. O sea, es decir, que se nos va a valorizar $25 por cada 1% en el cambio de la volatilidad. O sea, acuérdense que el otro afectaba era el delta. O sea, que este delta no quedara estático en 50, sino que se fuera subiendo. Pero el Vega sí nos va a afectar directamente la prima, ¿ya? O sea que volatilidad nos va a favorecer por lado y lado. Nos va a favorecer en el aumento del delta y nos va a favorecer directamente, o bueno, a desfavorecer si es el caso dado que la volatilidad se contrae. Entonces, el nuevo precio estimado de la opción ya no sería de 238, sino de 263. Entonces, ustedes ya, mire que ustedes más o menos con esos daticos, ustedes ya dicen, por cada dólar me voy a ganar 50, por acá vamos a ganar 25, por acá vamos a ganar otro tanto. O sea, ya ustedes, sin saber, viendo solamente en la cadena de opciones estos valores, ya ustedes pueden tener como un mapa
de más o menos cuánto puede perder o cuánto puede, cuánto puede ganar o cuánto puede perder, ¿no? Porque también pues si se da el movimiento contrario, ya no sería lo que gana, sino lo que pierde. Pero es más o menos lo que ustedes pueden como deducir. Ya, pues aquí les tenía una actividad, pero esa pues para no alargar la clase, la podemos hacer luego. Ahora, el teta. Ahora el teta es la decadencia del precio también directamente, pero del contrato de opción. Es la decadencia, ¿por qué? Por el tiempo. Este es el que nos dice qué cantidad va a disminuir a medida que avanza el tiempo. Digamos que si ustedes tuvieran una opción que diga, no, es que yo voy a comprar una opción a 8 días. Entonces, si tiene, por ejemplo, un teta de menos 0.5, ¿cuánto van a perder? Van a perder $50 por cada día que pasa. Este no es como el delta que va pasando el tiempo y que va cambiando, no, ese ya es como una tasa fija por día, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean el contrato por teta, pues van a ver cuánto va a perder ese contrato, pero por cada día que pase. No lo vayan a confundir con el chart, que el chart, ese sí afecta directamente al delta, este afecta directamente es el contrato de opción, ¿ya? Entonces, este es como el que derrite los contratos, hace que decaigan, ¿ya? Pero entonces los contratos a veces cuando ustedes ven que cambia de valor, no es tanto por el teta, que hacen nos venden el coco, ¿no? El coco es el teta. No, el coco es la volatilidad implícita que se contrae. Nosotros necesitamos comprar con una volatilidad, digamos, relativamente normal o baja, para que cuando la volatilidad se expanda, se inflen los contratos y podamos revender más costoso, no que nos pase al contrario, que compremos una volatilidad implícita muy alta, luego baje y ya los contratos pues se hayan depreciado, ya hayan perdido tiempo. Entonces, a manera de resumen rápidamente, cuando nosotros compramos un call, decimos que vamos largo en delta, colón en delta, en gamma, en vega, pero vamos corto en teta. ¿Por qué teta? ¿Por qué corto? Porque somos compradores. Digamos que el delta, el gamma y el vega favorecen a los compradores y el teta favorece a los vendedores y afecta a los compradores. Pero mire que tenemos buenas griegas a favor. Esto del RO no lo quise tocar. Esto es algo así como eso va muy ligado como a las tasas de interés. Pero pues esto no es que nos vaya a afectar el contrato inmediatamente. Entonces por eso no lo toqué. Y cuando compramos una put, pues vamos, digamos, corto en delta, largo en gamma, largo en vega y vamos corto en teta también y corto en RO. Y acá un resumen rapidito que les quise, como para que lo tengan ahí claro, es, nosotros de todos estos 4, vamos a hacer vamos a ser compradores de puts, pero pues para que tengan el mapa completo, qué está a favor y qué está en contra de compra de calls, de venta de puts. Vamos a hablar básicamente de este. Entonces, el gamma es negativo, por eso queremos que la put baje, porque la correlación es negativa. Es positiva con el gamma, que acelera el delta, es positiva con el vega, que acelera el delta, y es negativa con el teta, que es el que nos deprecia los contratos. Entonces, ya hasta ahí ya terminaríamos, mejor dicho, me fui a 1000, porque pues esto ustedes saben que es un tema bastante profundo, pero es para que más o menos tuvieran un entendimiento básico de las griegas, porque pues eso es un tema mucho más profundo. Pero pues por tiempo tampoco quiero cansarlos, porque finalmente pues tampoco es que ustedes vayan a hacer máster en opciones, pues simplemente van a entender si un contrato les favorece o no y cómo esas griegas afectan los contratos. No sé si tengan alguna duda, pregunta respecto a eso. Yo creo que a estudiar como un hijo de madre. Joder, puta. Bien, Pau, bien, bien. Pero súper bien. Sí, pues me perdonan lo rápido,
Pues que sí, o sea, siento que me fui como a 1000, pero es que también tenemos el tiempo medido y pues también tenemos que entrar en las coberturas, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Claro. Todos queremos. Entonces, pues sí me tocaba que entendieran los conceptos, al menos los básicos, para que pues cuando entremos a escoger no digan, bueno, ¿y qué es gamma? ¿Y qué es